Así como también aquí tenemos a un triunfador, nuestro consultor ambiental, Javier Triana. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Berenice? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Y hoy hablaremos de las lagunas o humedales. Sí, sobre todo, es muy importante entender que las lagunas sirven como reguladores del clima, también de la captación del agua de lluvia, y eso permite que combatamos el cambio climático y a su vez podamos evitar las inundaciones tan excesivas en la ciudad, además de que son puntos de encuentro para la fauna, sobre todo para las aves. Entonces el que sepamos que hay lagunas en la ciudad de Veracruz y en todo México, pues es de vital importancia. Así es, Javier, como bien lo mencionas, ¿no? Para que se reúnan la fauna y muchísimas cosas que son vitales para el funcionamiento de la tierra. ¿Cuál es el ente u organismo que vigila los humedales en el mundo? Ah, qué buena pregunta. Fíjate que a nivel internacional hay una convención llamada Ramsar. Se forma desde el año 1972 y es precisamente en la ciudad iraní, con ese mismo nombre, Ramsar, cuando empiezan a tener una labor de revisión de la situación de los humedales en el mundo y deciden que deben de hacer un decreto internacional para que los países interesados puedan proponer los cuerpos de agua que consideren de especial interés para ser parte de este listado. México tiene una participación muy interesante sobre ello. Uno de los primeros humedales a nivel internacional fue decretado por Australia, seguido de la República de Congo y posteriormente por Canadá, pero al día de hoy en México, tenemos una participación súper interesante en este listado, Berenice. Sí, precisamente es lo que te iba ahora sí que a preguntar. ¿Cómo es la participación de México en esto que bien me mencionas, ¿no? En esta organización, por decirlo así. Sí, México tiene una participación totalmente directa. Más o menos, con un corte al año del año 2020, México posiciona cerca de 142 humedales en el país. Eso te da una extensión territorial de sitios Ramsar en nuestro país de cerca o más de 8 millones de hectáreas. O sea, solo hay que imaginar el concepto que eso implica en materia ambiental y económica y la relevancia que tiene. Algunos de los humedales importantes de estos 142 se ubican precisamente aquí en la entidad de Veracruz. No me digas, o sea, Veracruz, como bien me mencionas, me parece que tiene incidencia en esta organización. Sí, totalmente. Como lo comentaba, algunos de los humedales de importancia Ramsar o que se encuentran designados como sitios Ramsar se encuentran en la entidad. Cerca de 9 o 10 cuerpos de agua o sitios Ramsar se ubican en la entidad de Veracruz y uno de ellos, Berenice, se ubica en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Importantísimo esto que tenemos, ¿no? Porque a veces nosotros no sabemos, gracias a ti hoy lo estamos sabiendo, lo importante que es entonces la entidad veracruzana en cuanto a los humedales en México. No, sobre todo hay que destacar que el hecho de que haya humedales con esta característica internacional, con esta distinción, hay que llamarlo así, se debe mucho a la participación de los sectores públicos, también privado, pero sobre todo de la academia. En el caso de Veracruz, las universidades públicas han sido un factor importante para que se dé la posición de sitios Ramsar en el estado. En Veracruz, por ejemplo, tenemos algo llamado, hablo ya de la zona conurbada, tenemos al sistema lagunar interdunario. Así es el nombre que se tiene con la clasificación Ramsar a nivel internacional. Y bueno, es importante por los puntos que mencionaba hace un momento, tanto aspectos ambientales como ecológicos. ¿Ambientales de qué sentido, Berenice? Estas lagunas en temporadas de lluvia, pues reciben toda el agua de la lluvia para evitar que nos inundemos en exceso. Pero también regulan el clima, como lo comentaba, y otro de los aspectos ecológicos que hay que destacar es que México, en efecto, México, ya hablo de como país, se encuentra en un corredor de aves de suma importancia, desde Canadá hasta Colombia. Durante la época de primavera hacen esta ruta y viceversa, en la época de invierno y viceversa en la época de primavera. El hecho de que tengamos estas lagunas aquí implica que muchas de las aves se encuentren zonas de refugio, de anidación y de alimentación. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros el que las tengamos porque tenemos que observar aspectos correctos de desarrollo para seguirlas preservando e incorporarlas en el crecimiento de la ciudad misma. Entonces quiero entender, y así como todas las personas que nos ven, Veracruz juega un papel importante también con estos humedales, con la fauna. Sí, sobre todo, los humedales generalmente de este tipo guardan una especial vinculación con avifauna,
con aves, pero no podemos dejar de lado la presencia de fauna terrestre, lagartos, tortugas, iguanas, también de especies acuáticas, algunos peces que pueden coincidir en estas infraestructuras naturales, pero vamos, el hecho de que las podamos tener aquí, en ese grado de extensión, más de 8 millones de hectáreas, eso es bastante interesante, y que sepamos que hay una convención que las procure, que las vigila, y que sepamos que nuestro país está estrechamente relacionado con ella, pues lo hace todavía más interesante, y sobre todo de una participación directa como ciudadanos, ¿no? Sobre algo tan necesario y tan vital. Tan necesario y vital, y la verdad es que a mí me gusta escuchar estas buenas nuevas que nos traes, porque yo por lo menos no sabía que Veracruz jugaba un papel tan importante como estado a nivel fauna, a nivel humedal, y que la verdad es que entonces aquí suceden, o sea, estamos cuidando, como quien dice, a los veracruzanos, como comentabas, nos queda respetar. Me da mucho gusto saber que el sector público también se ha preocupado por seguir manteniendo, porque es ahora sí que, como diríamos, es una, no me gustaría llamarlo como obligación, pero pues sí, porque es aquí donde vamos a vivir y donde pretendemos existir, pues que la Tierra y la humanidad siga avanzando, ¿no? No, sobre todo, ¿sabes? La distinción de sitio Ramsar en Veracruz abarca cerca de 18 lagunas, pero desde el 2016, 2017, tenemos un decreto estatal por parte de la autoridad estatal sobre estas 18 lagunas, y aparte abarca otras 4 o 5 hacia el norte de la zona conurbada, la laguna de San Julián, por ejemplo, y un poco más de lagunas hacia el sur. Entonces tenemos doble protección, o al menos doble regulación sobre los cuerpos lagunares en la zona conurbada. El decreto internacional Ramsar, y también tenemos un decreto estatal llamado Archipiélago de las Lagunas Interdunarias. O sea, toda la gestión ambiental que se desenvuelve alrededor de estos cuerpos de agua es muy interesante, y promueve no solamente su conservación, hay lagunas que tienen el enfoque de aprovechamiento, porque recordemos que estos cuerpos lagunares, no solamente en Veracruz o en México, sino en el mundo, albergan comunidades con algún tipo de grado de vulnerabilidad, y dependen mucho de las condiciones de la laguna para ofertar servicios ecoturísticos o extraer algún recurso a través de la pesca ribereña, por ejemplo, ¿no? Y como bien dices, también para preservar, para mantener y para regular, me imagino que leyes para que la gente pues ahora sí que sepa que en tal laguna se puede pescar, en tal laguna no. Totalmente. Esas son las leyes que se tienen que hacer para mantener toda esta naturaleza en la que tenemos y que debemos cuidar. No, por supuesto, el decreto estatal permite esta función, señala cuáles son los usos que las lagunas pueden o no tener. El decreto internacional está más enfocado a la cuestión de la importancia ecológica, y solamente para concluir un poco, también tenemos a nivel país algo llamado inventario de humedales. Ese es de la Comisión Nacional del Agua, un ente federal, y también abarca una serie de cuerpos de agua que también tienen características ambientales y sociales importantes, y amplía todavía más el abanico de este tipo de ecosistemas. Y bueno, cuando tú consideras o sumas lo que tenemos de sitios Ramsar, lo que tenemos de áreas naturales protegidas y lo que tenemos en el inventario de humedales de la Comisión Nacional del Agua, pues vaya riqueza natural que poseemos en el país, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier Triana, consultor ambiental, por las buenas nuevas, por decirnos lo afortunados que somos de ser mexicanos, de vivir en Veracruz y de toda la naturaleza que tenemos, que debemos cuidar. Gracias, Javier. A ustedes.